Hola chicos, entonces tenemos acá un ejemplo donde vamos a aplicar lo que es capacitores en serie en paralelo, la reducción de los circuitos para poder calcular los valores de voltaje y carga en cada uno de los siguientes elementos. Entonces ahí tenemos las variables que necesitamos hallar. Entonces lo primero que vamos a hacer es que vamos a copiar este circuito y vamos a comenzar primero a simplificarlo. Entonces vemos que acá hay dos elementos, en este caso, voy a pintarlo acá, hay dos elementos que en este caso están en serie, quiere decir que yo los puedo simplificar como un solo elemento y eso nos va a dar lo siguiente. Entonces, esos dos elementos que nosotros señalamos ahorita, que son que son este y este, entonces los operamos para calcular el valor del nuevo capacitor. Entonces, como están en serie, recuerden que en este caso el C equivalente, lo voy a colocar acá en magenta, entonces el C equivalente es igual al producto. En este caso entonces tomamos los 3 con los 2, los multiplicamos, nos daría 6 sobre la suma que nos va a dar 5. 3 por 2, 6 y 3 más 2 nos da 5. Y eso nos da unidades de microfaradios automáticamente. ¿Listos? Ese es equivalente, fíjense cómo lo vamos a llamar. Lo vamos a llamar C12, indicando que viene de, C23, indicando que viene de los capacitores 2 y el capacitor 3. ¿Listos? Ahora vemos que acá nos queda este capacitor en paralelo con este de acá. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es que los vamos a simplificar haciendo la suma cuando están en paralelo. Por lo tanto, entonces vamos a copiar este circuito y lo vamos a poner acá abajito. ¿Listos? Acá en esta parte. Por lo tanto, entonces esos dos, este con este, cuando están en paralelo se suman normalmente. Entonces sería 6 quintos más un microfaradio. Y eso y vamos a colocar ahí un solo capacitor. Entonces, como es el capacitor equivalente entre el 2,3, el capacitor 2,3 y el capacitor 4, entonces vamos a colocar que es el C234, fíjense. Y lo único que hacemos entonces es sumar 6 quintos con 1. Y eso pues nos va a dar 11 quintos. ¿Listos? Entonces, ahora vamos con el siguiente paso. Vamos acá. Entonces el siguiente paso es el siguiente. Como ahora nos quedaron dos capacitores en paralelo, en serie, perdón. Entonces ahora los vamos a copiar y vamos entonces a simplificar esos dos capacitores. ¿Listos? Como están en serie, entonces recuerden que para simplificarlo como un solo capacitor toca hacer el producto sobre la suma y eso nos da lo siguiente. Entonces el C equivalente, o sea que sería el C1, 2, 3, 4, es igual al producto, que sería 2 por 11 quintos, que haría 22 quintos, sobre la suma de 2 más 11 quintos nos daría 21 quintos. Se dan los quintos y nos quedaría, bueno, eso nos da en microfaradios, entonces nos queda C1, 2, 3, 4 igual a 22 21avos de microfaradios. ¿Listos? Ya teniendo nosotros el capacitor equivalente, ya podemos hallar nosotros el voltaje 1, 2, 3, 4, ¿cierto? Porque sencillamente como están en paralelo, quiere decir que el voltaje de este capacitor es el mismo voltaje de esta fuente, o sea, van a ser 10 voltios. Y con eso hallamos que Q en el capacitor 1, 2, 3, 4, Q es igual al capacitor por el voltaje. Entonces que sería el capacitor 1, 2, 3, 4 por el voltaje 1, 2, 3, 4. Y bueno, ya haciendo ese producto nos va a quedar que quería C por delta B, sería multiplicar estos dos. Y eso nos va a quedar 220 sobre 21. Y eso nos va a dar en unidades. Como el capacitor está en micro, eso nos va a quedar micro coulomb. ¿Listos? ¿Sí? Recuerden que este capacitor, el C, está en microfaradios y faradios por voltio, eso nos va a dar coulomb, pero como está en micro sería micro coulomb. ¿Listos? Ese sería entonces la carga. Ahora viene la parte importante, pues esa es la del equivalente, entonces nos tenemos que ahora devolver.
Entonces vamos a hacer lo siguiente. Entonces lo vamos a ver en el siguiente video. Bueno.